Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología para la solución de problemas basados en computadora. Existe una metodología ya específica que podemos seguir para poder nosotros resolver un ejercicio. Lo primero, vamos a ver lo que es el primer punto, 2.1, que es la descripción del problema. Dice aquí, es el enunciado del problema, el cual debe ser claro y completo. Es fundamental conocer y delimitar por completo el problema, saber qué es lo que se desea que realice la computadora. Mientras esto no se conozca del todo, no tiene caso continuar con el siguiente paso. Es muy importante comprender el enunciado. Por eso, cuando les pongo un ejercicio, siempre les digo, lean bien el enunciado. Si hay alguna duda, hay que clarificarla. Esto es lo primero, ¿sí? Se debe conocer exactamente qué se desea obtener al final del proceso. Esto es lo principal. Si no se sabe exactamente qué es lo que se va a realizar, no se debe continuar con la realización del ejercicio, ya que obviamente pues el resultado no va a ser el correcto. Entonces, cuando vayamos a realizar algún ejercicio, lo primero que debe quedar claro es el enunciado. Si hay alguna duda en lo que tendrá que realizarse, pues en ese momento se debe tratar de clarificar el problema. En ocasiones puede ser que el enunciado no esté bien redactado, por lo que no queda claro qué es lo que se requiere hacer, ¿verdad? Entonces, si el enunciado no se encuentra bien redactado o faltan elementos, bueno, en ese momento pues se debe de tratar de resolver el problema, de clarificar el enunciado. Ya una vez que tenemos claro qué es lo que nos están pidiendo y cuál es el problema que vamos a resolver, entonces sí, podemos pasar a la segunda etapa. En este caso es el punto 2.2, que es la definición de solución. Consiste en establecer una serie de preguntas acerca de lo que establece el problema para poder determinar si se cuenta con los elementos suficientes para llevar a cabo la solución del mismo. Sí, en este caso, pues básicamente los elementos que debemos de establecer son los datos de entrada, es decir, qué información nos están proporcionando y van a ser los datos de entrada de nuestro ejercicio. Por ejemplo, en lo que hemos estado haciendo, si nos piden un ejercicio donde tengamos que imprimir un mensaje en base a la edad de una persona, por ejemplo, si es mayor de edad o si no es mayor de edad, ¿verdad? Considerando 18 como que ya la persona es mayor de edad. Entonces, el dato de entrada va a ser la edad. Es el único dato de entrada que necesitamos. Entonces, ya una vez definido este dato de entrada, bueno, pues aquí el proceso, entonces hay que definirlo también. El proceso será una condición, ¿verdad? Donde estemos nosotros evaluando si la edad es mayor a 18. Y las salidas, ¿cuáles van a ser las salidas? Pues va a ser la impresión de un comentario, ¿sí? Si es mayor de edad, pues vamos a imprimir, esta persona es mayor de edad. En caso contrario, que no sea mayor de edad, esta persona todavía no es mayor de edad. Serían las salidas. Aspectos a tener en cuenta: los resultados esperados, los datos de entrada disponibles, las herramientas a nuestro alcance para manipular los datos y alcanzar un resultado, como pueden ser fórmulas, tablas, accesorios diversos. Una medida aconsejable para facilitar esta etapa consiste en colocarnos en lugar de la computadora
deduciendo los elementos que necesitaremos para alcanzar el resultado, ¿sí? Para poder definir con precisión el problema que se requiere, pues como viene aquí en la ilustración, como ya lo mencionamos, se requiere que se especifiquen pues las entradas y las salidas, que éstas sean descritas con detalle, ya que esto es un requisito para lograr una solución eficaz. Una vez que ya tenemos el punto anterior, entonces sí podemos pasar a lo que es el diseño de la solución. Una vez definido y analizado el problema, se produce la creación del algoritmo o, bueno, lo que es el diagrama de flujo o el pseudocódigo, en el cual se da la serie de pasos ordenados que nos proporcione un método explícito para la solución del problema. Bueno, una computadora no tiene capacidad para solucionar problemas más que cuando se le proporcionan los sucesivos pasos a realizar. Esto se refiere a la obtención de un algoritmo que resuelva adecuadamente el problema. En caso de obtenerse varios algoritmos, seleccionar uno de ellos utilizando criterios ya conocidos, ¿verdad? Como a ver cuál es el más eficiente o el más simple, el que tiene menos pasos, el que se resuelve con mayor rapidez o mayor precisión. Sí, esta etapa, bueno, incluye la descripción del algoritmo resultante en un lenguaje natural, de diagrama de flujo o natural de programación. Hasta este momento solo se establece la metodología para alcanzar la solución en forma conceptual, es decir, sin alcanzar la implementación de un sistema de cómputo. Los problemas complejos se pueden resolver más eficazmente por la computadora cuando se dividen en subproblemas que sean más fáciles de solucionar. Por ejemplo, el problema de cálculo de la longitud y superficie de un círculo se puede descomponer en subproblemas más simples, como por ejemplo, bueno, primero vamos a leer los datos de entrada, después vamos a calcular la superficie y la longitud y finalmente vamos a escribir los resultados, que son los datos de salida. Tal y como lo vimos en las diapositivas pasadas, hay que dividir la solución de nuestro problema en los datos de entrada, que es la información que vamos a ingresar a través del teclado, la información que necesita nuestro diagrama de flujo o nuestro algoritmo para poder hacer los cálculos. Ya después siguen los procesos. Ya con la información que nosotros ingresamos, pues con esos datos se van a hacer algunos procesos, ya sea preguntas, condiciones u operaciones. Y finalmente, en base a esos procesos, a esas operaciones, pues van a haber algunos resultados que vienen siendo las salidas que se van a generar. Entonces, bueno, básicamente aquí es, ya una vez que conocemos lo que vamos a hacer, los elementos de nuestro ejercicio, pues entonces sí ya podemos nosotros hacer nuestro diagrama de flujo, ¿verdad? Es por eso que les comento en clase que antes de comenzar a hacer lo que es el algoritmo, hay que analizar bien el enunciado, saber bien los datos con los que contamos, cuáles van a ser nuestros datos de entrada, cuáles van a ser nuestros procesos y cuáles van a ser nuestras impresiones. Para de esta manera, si ya tenemos todo bien identificado, pues va a ser muy fácil hacer el algoritmo o el diagrama de flujo. Una vez que tenemos ya nuestro diagrama de flujo, pues ahora sí vamos a hacer el desarrollo de la solución utilizando algún lenguaje de programación. Consiste en escribir la solución del problema de acuerdo al pseudocódigo.
mm, en una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora, es decir, un lenguaje de programación, ya sea de bajo o alto nivel. A esta serie de instrucciones se le conoce como programa. Entonces ya vamos a pasar a realizar nuestro programa y básicamente pues va a ser la traducción de nuestro diagrama de flujo ya a una instrucción de código. Cada una de los símbolos que utilizamos en el diagrama de flujo pues tiene su correspondiente en una instrucción de programación. Pues básicamente se refiere a la obtención de un programa definitivo que pueda ser comprensible por la máquina, ¿verdad? Obviamente utilizando un lenguaje de programación. Incluye una etapa que se reconoce como compilación. Si la codificación original se realizó en papel, previo a la compilación debe existir un paso conocido como transcripción, ¿verdad? Pues básicamente lo que es la compilación es cuando escribimos el código hay que ejecutarlo y previamente a mostrar el resultado, pues se hace una verificación de que las líneas de código estén escritas conforme las reglas del lenguaje de programación, ¿verdad? Con sus puntos y comas, con sus comillas, utilizando las palabras clave bien escritas, que las variables que estemos utilizando estén definidas, ¿sí? Básicamente pues son todas las reglas de sintaxis que debemos de utilizar al escribir un programa. Entonces la compilación pues revisa este código que esté bien escrito y va ejecutando lo que es la compilación y la transcripción, pues va ejecutando cada una de estas instrucciones. Si es una instrucción de lectura, pues entonces ahí se va a detener la compilación a que nosotros ingresemos algún valor por el teclado, ya sea un número o una letra, y al momento de ingresar que demos enter, pues pasará a la siguiente instrucción, la procesará, ya sea que sea un proceso interno, que el resultado lo guarden en alguna variable, o bien que sea algo que podamos visualizar en pantalla como algún mensaje o algún resultado, ¿verdad? Entonces todo esto es parte de lo que es la compilación y la transcripción de nuestro código. Y tiene que ver mucho con lo que viene aquí, depuración y pruebas. Dice aquí, prueba es el proceso de identificar los errores que se presenten durante la ejecución del programa. Es conveniente que cuando se pruebe un programa se tome en cuenta los siguientes puntos. Trata de iniciar la prueba con una mentalidad saboteadora, casi disfrutando la tarea de encontrar un error, ¿verdad? Es decir, cuando ejecutamos un programa que ya lo tenemos dentro de un lenguaje de programación, o incluso si lo tenemos escrito en papel, también lo podemos hacer, ir dándole datos ficticios a nuestro programa. Si nos pide un número, pues entonces le voy a dar una letra, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces es básicamente, como dice aquí, tratar de sabotear nuestro ejercicio, porque nosotros debemos de considerar todo esto, porque si estamos pidiendo un número, pero si el usuario se equivocó y en vez de un número ingresa una letra, ¿qué va a pasar con nuestro ejercicio? Todo eso nosotros como programadores lo tenemos que tomar en cuenta. Dice aquí, sospechar de todos los resultados que arroje la solución, con lo que se deberá verificar todos. Es decir, pues ya nos dio un resultado, hay que verificarlo, hay que hacer el cálculo de forma manual. Y no solo con un dato, sino con varios. Y igual, si maneja datos enteros o con valores decimales, darle valores pequeños, valores grandes, a ver si
si nuestro ejercicio se comporta de forma correcta en todos los casos y nos muestra resultados verdaderos. Y considerar todas las situaciones posibles, normales y aún las anormales, ¿verdad? Entonces es hacer pruebas a nuestro ejercicio para ver cómo se comporta de varias maneras. Una forma de poder hacer esto es pedirle a otra persona que pruebe nuestro ejercicio, porque a lo mejor nosotros ya lo conocemos, porque como lo realizamos nosotros, pues ya nosotros sabemos qué valores darle para que funcione correctamente, pero si le pedimos a otra persona que sea externa, que pruebe nuestro ejercicio, posiblemente pues ahí es donde les comento que puede darle valores que nosotros no hemos probado. Entonces, bueno, la depuración consiste en eliminar los errores que se hayan detectado durante la prueba para dar paso a una situación adecuada y sin errores. Una vez que se ha obtenido el programa ejecutable, este es sometido a una prueba a fin de determinar si resuelve o no el problema planteado en forma satisfactoria. Las pruebas que se le aplican son de diversa índole y generalmente dependen del tipo de problema que se está resolviendo. Comúnmente se inicia la prueba con un programa introduciendo datos válidos, inválidos e incongruentes y observando cómo reacciona en cada ocasión. El proceso de depuración consiste en localizar los errores y corregirlos en caso de que estos existan. Si no existen errores, puede entenderse la depuración como una etapa de refinamiento en la que se ajustan detalles para optimizar el desempeño del programa. Entonces ya una vez que tenemos detectados y eliminados los errores, tanto de sintaxis como los lógicos, entonces sí, pues ya podemos nosotros pasar a la siguiente etapa, que es la documentación, en la cual esta es la guía o comunicación escrita que sirve como ayuda para usar el programa o facilitar futuras modificaciones. A menudo un programa escrito por una persona es usado por muchas otras. Por ello, la documentación es muy importante. Esto debe presentarse en 3 formas: interna, externa y al usuario final. La interna pues consiste en los comentarios o mensajes que se agregan al código del programa. Se aplican las funciones que realizan ciertos procesos, los cálculos o fórmulas para el entendimiento del mismo. Es decir, dentro del código de nuestro ejercicio, nosotros podemos ir haciendo comentarios. Básicamente, pues, se puede usar en algunos procesos que son de difícil comprensión. Bueno, pues podemos agregar ahí comentarios para facilitar el entendimiento. No solo el nuestro, ¿verdad? Sino el de otras personas que puedan usar nuestro programa. También, bueno, está la externa. Está integrada por los siguientes elementos. Por ejemplo, lo que es la descripción del problema, que es el nombre del autor, diagrama de flujo y pseudocódigo, las listas de variables y constantes y codificación del programa. Esto con la finalidad de permitir su posterior adecuación a los cambios. Es decir, nosotros debemos de hacer una documentación pues de las variables que estamos utilizando, de las constantes, de los procedimientos. A fin de cuentas, también pensar en que a lo mejor otra persona va a tomar ese ejercicio y le va a hacer algunas adecuaciones, algunas actualizaciones, algunos agregados, y pues para facilitarle a esta persona el entendimiento del programa, pues tenemos que hacer ahí una descripción de lo que es el código de nuestro programa y de las variables y constantes que estamos utilizando. Y finalmente, usuario final, que es la documentación que se le proporciona al usuario. Es una guía
que indica al usuario cómo navegar en el programa, presentando todas las pantallas y menús que se van a encontrar y una explicación de los mismos. No contiene información de tipo técnico, ¿verdad? Porque aquí el usuario final pues realmente no sabe o no tiene por qué saber programar, ni tiene por qué saber qué es una variable, ni qué es un proceso, ni qué es un objeto, una clase, un método. Pues esto pues más bien es en la documentación externa. Pero pues al usuario final se le muestran las pantallas, cómo puede navegar él entre ellas, qué opciones va a encontrar, qué botones, qué mensajes va a mostrar el sistema y cómo entenderlo. Entonces básicamente pues se le explica la interfaz y la forma de operar el sistema. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.